Quédate en casa. Hablo por ti, por todos, por este momento. Quédate en casa. Muy bien, ya conociendo las partes del triángulo, ahora sí nos vamos a lo que vienen siendo las funciones trigonométricas, que en este caso serían tres, que vamos a utilizar, porque en total son seis, pero solamente vamos a ocupar esas tres. La de seno, coseno, tangente. La primera es seno cateto opuesto sobre hipotenusa, o coseno sobre adyacente hipotenusa, tangente sobre opuesto sobre adyacente. Ahora, vámonos a un triángulo. Aquí tengo este triángulo. Tengo marcado el ángulo A. ¿Sí? El ángulo A y las partes del triángulo vienen siendo similares a la del anterior. Ahora, la hipotenusa viene siendo la misma, porque es el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto. En este caso sería aquí. Además es el lado más largo. Ahora, los otros dos serían los catetos. Yo te pido que utilices la fórmula de seno. Seno opuesto sobre hipotenusa. Quedaría así. Ahora, ¿yo cómo sé cuál es opuesto? Opuesto es el lado que se encuentra enfrente de tu ángulo. En este caso sería este se convertiría en el cateto opuesto, mientras que el que está pegado al ángulo o con el que se forma sería adyacente. Ahora, sería esta fórmula. Ahora, vamos a suponer que le ponemos medidas. La hipotenusa que valga 15 y el opuesto que valga 6. Entonces, en la fórmula o en el cociente, en la división, me queda de la siguiente forma. Seno es igual a opuesto que vale 6 sobre 15. A esto nosotros le tendremos que hacer una división. La división que sería seno igual a 6 sobre 15. Al dividirlo me quedaría 0.4. Ahora, ¿qué hago con ese cociente? En el grupo de la escuela he puesto unas tablas y si no voy a poner los enlaces aquí abajo. Te vas a esa tabla y vas a checar que diga, va a decir seno, vas a la tabla y decir 0.4 y ahí me va a venir el ángulo que me piden, que en este caso sería 24 grados. Entonces quiere decir que el seno de este ángulo es 0.4 y su medida sería 24 ángulos. Ahora, vamos a pasar a hacer otro ejemplo un poquito más sencillo para ponerlo en práctica. Este primer triángulo tiene el ángulo que vale 90, un ángulo vale 36, otro ángulo vale 53. Su hipotenusa vale 5, un cateto vale 4, otro cateto vale 3. Ahora, yo te pido seno de 36.87. ¿Qué quiere decir? Que es opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería 3 sobre 5. Porque el opuesto de este ángulo es ese lado, que vale 3. Y la hipotenusa sigue siendo 5. Hacemos la división 3 entre 5. Y me sale a 0.6. Es decir, el cociente del resultante donde salió la medida de ese ángulo. Ahora, vamos, si yo te pidiera ahora coseno del mismo ángulo, vamos a poner el mismo ángulo. Mismo ángulo. Sería coseno es adyacente, que sería este lado, que vale 4, sobre hipotenusa, que sigue valiendo 5. Hago la división otra vez.
sería 9, ahora sería 0.8. Y es donde salió este lado. Ahora, si yo te pidiera tangente, sería opuesto, que sería 3, sobre adyacente, que sería 4. Hago la división. Sería 0.75. Y de aquí sale el resultado que es tangente. Pueden decir por qué salen resultados diferentes y el ángulo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que en una saca seno, en otra coseno y en otra tangente. No está sacando el mismo lado y no está sacando con el mismo número de división. No está sacando con el mismo número de división. Eso es lo que pasa. Si te saliera igual y no fuera un número cerrado, entonces sí, ahí estaría mal. Pero en este caso, como es 36.87, son lados diferentes, el ángulo no es cerrado, me da resultado esto. Ahora, si yo te pidiera el seno, ahora vamos con el otro ángulo. El seno de 53.13. Ahora, el lado opuesto de este ángulo sería 4 sobre su hipotenusa, que vale 5. Sería 4 sobre 5. Hago la división, me va a salir 0.8. Y ese sería el seno de 53.5. Ahora, te pido coseno. Sería lado adyacente sobre hipotenusa, que sería 3 sobre 5. Me daría 0.6. Es de coseno. Ahora, tangente. Ahora, el tangente sería opuesto, que sería 4 sobre adyacente, que sería 3. 4 sobre 3 me saldría 1.33. Y esa sería la tangente. Y así es como se utilizan las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. La dificultad o el paradigma de este problema es primero situarte tú en el ángulo y ya conocer los lados. Es donde nos apoyamos con este triángulo. Ya nos apoyamos siempre conociendo de dónde abarca. La hipotenusa, siempre hay que localizar primero la hipotenusa. De ella ya sabemos que es el lado más largo y el que está opuesto al ángulo recto. Y los otros dos son catetos. Cateto adyacente es el cateto que está pegado al ángulo. Pues si estoy en A, ese sería el adyacente de A y la hipotenusa, y ese sería el opuesto. Varía del ángulo donde te estás colocando. Esa sería la dificultad. Primero localizar el ángulo que yo quiero. Después saber quién es opuesto, quién es adyacente y quién es hipotenusa. Ya teniendo eso y apoyándome en las fórmulas, no hay dificultad. Y el cociente, verificarlo con las tablitas. No hay problema de verificar eso con las tablas para saber cuánto es su medida del ángulo. Si tienen la calculadora, está fácil de hacer. Vamos a comprobar el seno del primero. Sería 3 entre 5 es igual. Ahora, 3 entre 5.